Tengo en mis manos la conciliación del texto de reforma tributaria que llevó a cabo el Senado y la Cámara de Representantes el día de ayer. El día de hoy se va a votar el tema definitivo de la reforma tributaria. O sea, hoy vamos a reabrir el debate, tanto en la plenaria del Senado como en el de la Cámara, si se aprueba o no la reforma tributaria. De manera que lo que hoy se determine es la postura oficial de cada uno de los congresistas frente a la reforma tributaria. En la semana pasada voté afirmativamente a la reforma tributaria en sus temas esenciales, no a todo ello. Hay cosas positivas, naturalmente, que se resaltan. Me parecía muy tenaz el proyecto que presentó el gobierno a consideración del Congreso. Sin embargo, creo que en el Congreso y concretamente en el Senado, en el transcurso de los debates, se fueron corrigiendo algunos temas importantes. Hay temas para resaltar que voté afirmativamente la semana pasada. Uno de ellos tiene que ver con el impuesto a las bolsas plásticas. Creo que esto es importante, puesto que va de acuerdo a todo el tema ambiental que es necesario. Y ojalá eliminemos al máximo el uso de las bolsas plásticas. Hay un impuesto que va a irse graduando cada vez más y más durante los siguientes años, de 20 pesos, luego el siguiente año 30, 40, hasta llegar a 50 pesos, y ahí entonces se quedará en esa cantidad y en esa cifra. Otro tema importante que se aprobó es que el tema de las toallas higiénicas y los tampones también, que son esenciales por el uso natural de todas las mujeres, ya no tendrían un IVA que es generalizado. Hoy se graba con el 16%, bajaría al 5%. Y eso fue aprobado no solamente por el Senado, sino en la conciliación también. Otro tema importante es que se grava y de manera significativa, o sea, de manera muy fuerte, el consumo de tabaco y de cigarrillo. Me parece que esto es clave porque esto atenta contra la salud de los colombianos y las colombianas y va a crear un efecto disuasivo para usar este tipo de elementos. Otros temas que son fundamentales tienen que ver con el uso de la bicicleta. Las bicicletas hoy son grabadas con el 16% y finalmente la conciliación aprobó el texto del Senado, donde aquellas bicicletas hasta 1,5 millones de pesos no serán grabadas, sino con el 5% únicamente, y aquellas que superen esta cifra de 1,5 millones de pesos serían grabadas con el 19%. De esta manera beneficiaríamos a las clases populares. Temas como, por ejemplo, el que concierne al incentivo para todas aquellas personas que quieran donar a la red pública de bibliotecas, serían deducibles en un 100% dichas donaciones. Y finalmente un tema clave que tiene que ver con los incentivos tributarios para cerrar las brechas de desigualdad, específicamente en aquellas zonas afectadas por el conflicto armado. Y esto está aquí en el texto, en la parte 11ª del texto conciliado. Pues se crean incentivos importantes desde el punto de vista laboral, desde el punto de vista de creación de empresas, de sectores asociativos, como por ejemplo el tema de la renta. En el año 2017, por ejemplo, pagarían 0 declaración de renta y complementarios. Y esto sería hasta el año 2021. Desde el año 2022 a 2024 se grabaría con el 25% de ese 33% que es la tarifa general de renta. O sea que estamos hablando pues de una cifra que sería aproximadamente de un 8% y no el 33%. Luego se iría así graduando hasta llegar a un 50% y finalmente a un 100%, pero únicamente a partir del año 2028.
estos incentivos alguien los tiene que compensar, alguien los tiene que pagar. Y por eso me parecía importante, siempre y cuando tuvieran este tipo de destinos, que naturalmente los colombianos tenemos que contribuir a todo lo que concierne a la pacificación y a la igualdad. Sin embargo, hay otros temas importantes. El tema del monotributo me parecía clave porque permite que los tenderos y propietarios de peluquerías, entre otros, puedan tener la opción de escoger si pagan el monotributo, que es un elemento nuevo, o sea, una cifra de acuerdo a sus ingresos, o si siguen pagando la declaración de renta tal como lo han venido declarando y, si es del caso, pagarlo. Entonces da la opción de escoger cuál metodología pues eligen y escogen nuestros tenderos bajo unos parámetros que establece allí este proyecto. Otro tema clave tiene que ver con el impuesto a la telefonía móvil, datos y navegación, que sería del 4%. El Senado aprobó que sería para planes que superan los 45.000 pesos, la Cámara para aquellos que superen 30.000 pesos. Afortunadamente se aprobó el tema del Senado, entonces los que tengan planes hasta 45.000 pesos no pagarán impuesto alguno. Los que superen esa cifra, un 4%. Este 4% iría para salud y para educación. En ese orden de ideas, en el tema de salud específicamente estamos hablando del deporte, que se contribuiría con el 70% de este impuesto, y la cultura con el 30%. Y el tema del IVA, que tanto ha dejado de qué hablar, el incremento del IVA al 3%, pues es un tema muy sensible y que ha causado un rechazo en los colombianos y colombianas. Pero el tema del IVA tenía unos componentes importantes. Por ejemplo, un punto de ese IVA, ¿a dónde se destinaría? Pues medio punto se destinaría para salud, concretamente el tema del aseguramiento, y el otro medio punto para el tema de educación, de los cuales el 40% de este rubro de educación iría para la educación pública superior. Pero aquí hay unos temas que me preocupan de esta conciliación. Si bien el gobierno presentó una reforma que me parecía muy fuerte, muy tenaz, el Congreso logró atenuarlo, porque hay que mirar esto como un todo, como un paquete. Pero la conciliación ha quedado peor inclusive. Creo que se dio un paso mucho más atrás, como por ejemplo, se había acordado que se iba a coger un texto que ha aprobado la Cámara en la plenaria y que el Senado no lo quiso abordar. Y es que los pensionados hoy pagan 12% de salud y no el 4% de cuando estaban laborando. ¿Qué se propone? Bajar del 12 al 4% las pensiones que sean equivalentes o inferiores a 4 salarios mínimos legales mensuales, o sea, las pensiones más bajas que tenemos en Colombia. Sin embargo, se acogió el cual esto se eliminara. Esto hubiera costado tranquilamente un punto adicional del IVA. Tranquilamente esto puede costar 1.2 billones de pesos, que eso es lo que cuesta un punto en el IVA. Entonces ahí tenemos una situación compleja, una situación difícil, donde vemos que el IVA entonces no va a tener un destino que es ampliamente social y necesario. Y esto entonces abre las puertas para reevaluar si esta reforma es buena o no lo es. En segundo lugar, también no se aprobó el gravar a las bebidas azucaradas. Las grandes empresas que comercializan este tipo de productos hubieran aportado tranquilamente 700.000 millones de pesos al fisco. Estamos hablando de más de medio punto de incremento al IVA, pero esto se eliminó. Asimismo, la evasión no va a ser de manera alguna penalizada para los grandes evasores que manejan los cientos de millones y los miles de millones de pesos. Y me parece que eso es grave en la lucha contra la corrupción y la evasión. Finalmente no quedó en la conciliación. El tema de los pañales tampoco quedó. Nosotros pedimos que los pañales bajaran del 16 al 5%, tampoco quedó un elemento fundamental en esta reforma tributaria. Y finalmente, a última hora en el Senado, después de que habíamos votado todo, apareció un nuevo elemento, y es el impuesto al consumo del cannabis, o sea, de la marihuana.
lo que llaman ahora marihuana medicinal, que sería del 16%. Pero además, algo grave, es que este impuesto constituye para el responsable un costo deducible del impuesto sobre la renta. Y eso me parece que estos artículos que aparecen a última hora, que se cuelgan a última hora en la reforma, son absolutamente nocivos. Voté negativamente de este artículo, pero quedó en la conciliación. Por todas estas razones, poniéndolo sobre la balanza, vemos entonces que el IVA no va a tener un componente social amplio como así lo queríamos. No va a tener una destinación social, por ejemplo, para los pensionados, como así lo hubiéramos querido y lo hubiéramos deseado. Hay unos temas donde, claro, se avanza en esta reforma tributaria, pero poniéndolo sobre toda la balanza, definitivamente esta reforma es nociva. Y finalmente la conciliación es algo lo cual no satisface y no se compadece con una reforma estructural. Por eso mi votación definitiva va a ser no a esta reforma tributaria, la cual hoy se va a someter a consideración del Congreso de la República, en entendido que la votación de hoy es la votación oficial, la votación definitiva y la postura de cada uno de los congresistas frente a este tema. Quiero agradecerles a todos sus aportes, sus opiniones, sus posturas y sus argumentos, los cuales me han hecho llegar frente a este tema. Por todas esas razones, reitero mi voto a la reforma tributaria.